Vamos a Lucas 8, el verso 11 y 12. Esta es pues la parábola de la semilla. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el enemigo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Quién quita la palabra para que no creamos y no nos salvemos? El enemigo. Y me encanta este verso 13 que dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Muchas veces en la vida recibimos la palabra con mucho gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ayer hablábamos sobre permanecer, la importancia de permanecer, y permanecer es la clave. Y la palabra del Señor, trabajábamos sobre Juan 15, del 4 al 5. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí, como yo en vosotros, dará mucho fruto. Separados de mí nada podéis hacer. La palabra es clara cuando dice que permanecer en él es la clave. Y en otra parte de la palabra me está hablando acerca de la semilla. Y esta semilla necesita tener raíz, porque aquella semilla que no tiene raíz sencillamente será arrancada. Esta semilla no germinó porque no tenía raíz. Los de sobre la piedra, cuando hay un camino, y ese camino es la vida, y sobre ese camino hay semillas. Se tira la semilla y quien la toma, fantástico. Pero el tema aquí es ¿quién es ese suelo? Nosotros. Y esa semilla cae. Y dice, los que están en el camino son los que oyen. Vamos por el camino y vamos escuchando. Luego viene el enemigo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Y cómo quita la palabra? Con la dificultad, con la adversidad, con el problema, con la situación, con el testimonio de otra persona. De esa manera el enemigo aprovecha para quitar la semilla que ha sido sembrada en tu corazón. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, hay personas que están sobre el camino, sobre la piedra, cae una semilla, no alcanza a profundizar porque no alcanza a tomar raíz. No hay raíz. Y si nosotros vamos al diccionario, que a mí me encanta que revisemos el diccionario, vamos a la raíz. La raíz es un embrión que se desarrolla durante la germinación de la semilla. La raíz se produce en el proceso de la germinación. Entonces, no me puedo quedar solo con el significado de la raíz, tengo que ir a mirar cómo es el proceso de la germinación. Si me está diciendo la palabra del Señor que la semilla fue arrancada porque no tenía raíz, y el diccionario me dice que la raíz es ese proceso embrionario, es el órgano, es el primer órgano embrionario que se desarrolla durante la germinación de la semilla. Y si vamos a ver qué es germinación, es el proceso donde se desarrolla hasta convertirse en una planta. La germinación es ese proceso de la semilla para convertirse en planta. Pero me encanta qué es lo que necesita esta semilla para convertirse en planta, para que haya esto que se llama germinación y termine teniendo una excelente raíz. Necesita agua, oxígeno y luz. ¿Está escuchando? Mire el proceso natural que hay orgánicamente en los requerimientos que necesitamos para producir una excelente semilla, para producir una excelente raíz, pero todo tiene un proceso y no nos podemos saltar los procesos. Yo necesito tener una raíz, yo necesito permanecer, pero para yo poder tener una raíz y mi semilla no sea arrancada, yo necesito tener una excelente germinación. Y ese desarrollo de esa germinación necesita luz, necesita agua, necesita oxígeno y sales minerales.
Entonces, miren qué tan importante, y quedémonos con la luz, con el agua y con el oxígeno. La palabra del Señor me dice que ¿quién es la luz? ¿Quién es la luz? Si una germinación requiere de luz en lo orgánico para plantar una semilla, para que esa semilla obtenga desde la germinación una excelente raíz, necesita luz. Y dice, otra vez Jesús les habló diciendo, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Necesitamos esa luz para que la germinación de nuestra semilla tenga una excelente fortaleza, para tener una excelente raíz. Ayer hablábamos sobre permanecer es la clave. Y para permanecer ¿en quién? En Jesucristo. Para poder permanecer hay que estar pegados de la vid, pegados de la rama. Y esa rama tiene una excelente raíz. ¿Y quién me da esa raíz? Jesucristo. ¿Por medio de qué? De la luz. Él es la luz, por medio de su palabra. Y mira que me encanta mucho que habla sobre el agua, la importancia de la germinación. Toda nueva planta requiere de elementos básicos para su desarrollo. Toda buena planta requiere elementos básicos para su desarrollo. Luz, agua, oxígeno y sales minerales. ¿Correcto? Necesitamos nutrirnos de la fuente correcta. Necesitamos nutrirnos todos los días de la fuente correcta. ¿Cuál es tu fuente de vida hoy? ¿Cuál es esa luz de la cual tú te estás realmente proyectando? La palabra del Señor dice que Jesucristo es la luz del mundo. Eso no lo sabemos, pero eso ya está más que claro. El punto aquí es que realmente Él es nuestra luz. ¿Realmente Jesucristo es la luz en nuestra vida? ¿O estamos teniendo otro tipo de reflectores? Y me dice que para que una planta, una semilla, una planta requiere de elementos básicos para su desarrollo. Yo necesito luz, pero también necesito agua. Y cuando yo entiendo la importancia de esa agua, yo sé qué voy a hacer. ¿Correcto? Y yo tengo presente que para esa agua, ¿qué significa esa agua en mi vida? Dice la palabra del Señor en Primera de Juan 5:6. Dice la palabra del Señor: este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Él vino mediante agua y sangre. Y la palabra del Señor dice en Primera de Pedro 1, del 3 al 21, de la siguiente manera: y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, que viene por medio de ¿qué? De agua. Usted necesita cumplir unos lineamientos que están en la palabra para poder tener una raíz real, una raíz verdadera, una raíz profunda en su vida. Usted necesita tomar unos pasos para que cuando usted vaya por el camino y al no tener una raíz profunda, usted sea arrancada a su semilla. Usted necesita realmente cimentarse en la palabra del Señor, permanecer en Él porque es la clave, pero necesita cimentarse sabiendo cuáles son realmente los elementos que usted necesita para permanecer en Él. Necesitamos tener presente en nuestra vida que el bautismo es supremamente necesario. El bautismo en el nombre del Señor Jesucristo es supremamente necesario en nuestra vida porque nos limpia, nos quita la suciedad de la carne. Eso hace para tener una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Pero yo debo tener presente que debo cumplir unos pasos. La raíz, ¿qué es una raíz? La raíz tiene profundidad y se desarrolla durante la germinación. Esa es la raíz. ¿Y cómo obtengo yo esa profundidad? Permaneciendo en Él. ¿Permaneciendo en quién? En Jesucristo.
Yo necesito tener claro, ¿y cómo permanezco yo en Jesucristo? En su palabra. Permanecéis en mí y yo permaneceré en vosotros. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Así como ninguna rama puede dar fruto, la única manera que usted y yo demos fruto es pegados de la vid, es permaneciendo, es teniendo una raíz profunda en Él, es teniendo que necesito luz y que necesito agua, y que necesito luz es Jesucristo, y que necesito permanecer en quién, en Jesucristo, y para llevar frutos en quién tengo que permanecer, en Jesucristo, y para tomar ese elemento del agua, ¿quién me lo da? Por medio del bautismo en Jesucristo. Todo me lleva a lo mismo, Jesucristo. Todo me lleva al mismo camino, Jesucristo. ¿Quién debe ser el referente de mi vida? Jesucristo. La palabra es completamente clara. Pero realmente, ¿quién está siendo mi referente hoy de vida? Que lo hablábamos la semana pasada en un devocional. ¿Quién es tu referente hoy? Tu referente tiene que ser Jesucristo. Entonces, necesito que esa semilla que ha sido depositada, necesito que esa semilla que ha sido depositada en mi vida tenga una raíz profunda. ¿Y quién me provee esa raíz? Esa profundidad de esa raíz, la germinación. Y esa germinación necesita de unos elementos básicos, ¿correcto? Necesita agua, necesita luz, necesita dedicación, necesita una buena tierra que sea cuidada. Esa es tu vida. Yo necesito que esta semilla que el Señor ha puesto en nuestra vida, que es la palabra, crezca a diario. Pero soy yo que debo permanecer en Él por medio de su palabra, teniendo presente que si no permanezco en Él no doy fruto. Y una buena semilla, para que pueda dar fruto, debe permanecer agarrada de una raíz fuerte. Y para yo poder tener esa raíz fuerte, necesito agua y necesito luz. Necesito buena tierra. Yo no puedo pretender desde lo básico, que es lo botánico, desde la naturaleza real que vemos, que sabemos que para plantar una semilla requiere cuidado, requiere tiempo, requiere dedicación. ¿Cuánto tiempo te dedicas a ti en oración? ¿Cuánto tiempo te dedicas a ti en permanecer en Él? ¿Cuánto tiempo realmente has dedicado en este crecimiento de la palabra del Señor? ¿O solamente se volvió un club social? ¿O solamente se volvió una monotonía en mi vida el llevar una vida espiritual? Y permanezco como yo quiera, no como el Señor quiera que yo permanezca. Necesitamos tener presente que esa semilla requiere cuidado. La semilla se tira, pero vamos en este caminar, vamos en esta vida y necesitamos no dejarnos arrebatar del enemigo. Los que de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra. Muchos son los que reciben la palabra a diario. Muchos son los que reciben la palabra. Y reciben la palabra con gozo, que no es lo mismo, con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, porque el tiempo de la prueba llega, porque el tiempo de la prueba es necesario, porque el tiempo de la prueba me dice cómo están mis raíces, si puedo soportar esa tempestad, ese viento, esa fuerza que está queriendo ir en mi contra, y yo debo permanecer para no ser arrancada. Pero aquellos son arrancados porque no tienen una raíz fortalecida y se apartan. Quiero quedarme en el tema de la raíz porque es supremamente necesario. ¿Cuál es nuestra raíz hoy? ¿Cómo está nuestra raíz hoy? ¿Cuánta luz, cuánta agua recibe nuestra raíz hoy? ¿Cuánta luz y cuánta agua está recibiendo? Pero ese está en el proceso de la germinación. Se tira la semilla y en ese proceso de germinación, para que salga una buena raíz, necesita agua y necesita luz.
Necesitamos permanecer en Él. Necesitamos un bautismo. Necesitamos leer la palabra. Necesitamos caminar sobre su verdad. Necesitamos llevar fruto. Y para que podamos dar fruto, necesitamos una raíz fortalecida, una raíz nutrida, que todos los días se llene de Él. Y todo nos lleva a lo mismo, a Jesucristo. La invitación en esta madrugada es que reevalúes cómo está tu semilla. Y el único que viene, dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Oír es bueno, y tener mucho cuidado con lo que se oye también es bueno, pero no te quedes solo oyendo. No te quedes solamente esperando a que la gente te dé información, a llenarte solamente de lo que la gente quiere hablar de Dios. ¿Realmente tú estás escuchando la palabra? O la palabra dice, no sean solo oidores, conviértanse en hacedores. Y yo escucho la palabra, yo la veo, la escucho, pero ¿realmente la estoy poniendo en obra en mi vida? ¿O me estoy solamente quedando en el confort de ser oidor, que los demás estudien la palabra, que los demás me nutran? Yo escucho, voy aquí, voy allá y escucho. Pero ¿realmente la estás poniendo por obra en tu vida? ¿Realmente la estoy poniendo por obra en mi vida? Porque es fácil escuchar, porque es fácil, no requiere mucho sacrificio sentarme a escuchar. Pero hagamos la realidad, no nos quedemos siendo solamente oidores. Esa semilla que solamente se siembra para que yo la escuche, pero llegó el enemigo y me la arrebató porque solamente me quedé escuchando, no la puse por obra en mi vida. Y yo necesito convertirme en una mujer oidora, pero también hacedora. Pero claro, si yo no nutro esa semilla, si mi raíz no está fortalecida, viene y será arrancada. Necesitamos ponerla por obra, esa palabra en nuestra vida. Que el Señor nos ayude a permanecer en Él, a nutrirnos con Él. Él es la luz del mundo, llenarnos de Él, bautizarnos en su glorioso nombre, porque fuera de este nombre no hay poder. Fuera del nombre de nuestro Señor Jesucristo no hay poder. Permanezcamos en Él, porque es la única manera de poder dar fruto. Vamos a orar en esta madrugada y vamos a decirle, Señor, quiero permanecer, quiero dar fruto, quiero caminar contigo, quiero que tú me ayudes a tener una excelente raíz, a fortalecerme desde adentro, porque una raíz es el fortalecimiento que hay desde adentro. Yo no puedo tener una apariencia, porque de apariencias no se vive. Yo no puedo tener una apariencia de piedad, una apariencia de vida en Cristo, y mi raíz cómo está, y mi interior cómo está. Esto es de adentro hacia afuera. Esto no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Esto se implanta la semilla allá adentro y así mismo sale. Nutre. Debemos nutrirnos todos los días, de adentro hacia afuera. ¿Cómo está esa luz adentro? ¿Cómo está esa agua adentro? ¿Cómo están esos elementos que requiero para realmente fortalecerme en el Señor? Recuerden que somos espíritu, alma y cuerpo. Y esa área espiritual es la que va a verse reflejada en lo físico. Por eso yo me fortalezco. El agua parece que la echan todos los días, ¿cierto? La luz se ve que no parece, ahí está la luz reflejándose todos los días. Pero estás recibiendo la luz. ¿Estás recibiendo la luz? ¿Estás recibiendo esa agua que estás tomando a diario? Agua de vida. El Señor nos ha dado un agua de vida. Así que no seamos solo oidores, seamos hacedores de la palabra. Hay un dicho que dice en nuestras abuelas, del dicho al hecho hay mucho trecho. Pongamos por obra la palabra. Y es una constante a diario, porque si no es a diario, no se puede. Todos los días es completamente necesario y todos los días necesitamos ponerlo a prueba en nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Recuerda, necesitas una excelente raíz. Para eso requieres unos elementos en la germinación de esa semilla para poder obtener una excelente raíz. La raíz no llega sola,
La raíz no se hace sola, se hace en el proceso de la germinación. Y en ese proceso de la germinación es donde se nutre de agua, de luz, de oxígeno, para poder tener una excelente raíz. Que el Señor nos ayude a caminar, a permanecer en Él, a obtener una raíz todos los días, a tomar esos elementos fundamentales para fortalecernos en el Señor, para poder ¿qué? Llevar fruto. Ese es el objetivo de todos. Dar fruto. Usted quiere dar fruto. Yo quiero dar fruto. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos tomar esos elementos, y es la palabra de vida, nutrirnos en el Señor, llenarnos de Él, saber que Él es el camino, la verdad y la vida, llenarnos de su Espíritu Santo. Ese es el oxígeno. Necesitamos luz, agua y oxígeno, ¿correcto? Necesitamos la luz, que es la luz del mundo, Jesucristo. Necesitamos el bautismo, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y necesitamos ese oxígeno. ¿Y cuál es ese oxígeno? Su Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Necesitamos ese oxígeno para caminar todos los días de su mano, ¿correcto? Vamos a orar en esta hora y decirle: Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de caminar contigo, de enseñarnos, Señor, a diario, porque tú nos hablas de muchas maneras y queremos hoy caminar conforme a tu palabra. No solamente ser oidores, sino hacedores, Señor Jesús. Ayúdame a ser hacedora, a caminar contigo, Santo Dios de Israel. Ayúdanos a caminar a todas estas mujeres y hombres que están conectados a esta hora de la madrugada. Gracias, Señor, por tu palabra. En tu nombre te doy gracias, Santo Dios de Israel. Amén y amén.